El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code va a ser el editor de texto que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Un editor de texto es un programa que nos permite escribir texto, pero estos editores de código son especializados para el código. O sea, no es cualquier texto, es código. Entonces nos proporciona autocompletado, nos proporciona ver los errores en línea. Es decir, nos va a hacer nuestra experiencia de desarrollo mucho más ágil y más cómoda. El más reconocido editor de texto es Visual Studio Code, pero existen muchos más, ¿no? Si ustedes quieren investigar, pueden usar muchísimos. Está Visual Studio, el de Python, que es Spider. Entonces, lo que vamos a usar hoy es Visual Studio Code. Ahora, yo lo tengo instalado, pero para hacer esto un poco más dinámico y para que ustedes vean bien, lo voy a desinstalar. Voy a entrar en aplicaciones y voy a estar desinstalando Visual Studio Code. La idea aquí es lo desinstalo y vamos a estar viendo, vamos a instalarlo van a instalarlos conmigo, ¿ok? En este curso le voy a explicar tanto cómo se instala el programa como las extensiones. O sea, vamos a estar instalándolo todo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a Google y colocamos Visual Studio Code y buscamos. Aquí entramos en esta página. Esta página aquí la descargamos. Esperamos a que se descargue. Le decimos dónde se guarda. Una vez descargado, ejecutamos el instalador. Le damos en aceptar. Siguiente. Lo dejamos como está. Con siguiente. Siguiente. Bueno, aquí si quieren le pueden crear un acceso directo en el escritorio. Yo como no quiero un acceso directo, voy a darle en siguiente e instalar. Esperamos a que se instale unos minutos, se esté instalando y listo. Te lo vamos a dar en ejecutar al finalizar. Ujú. Bueno, al entrar en Visual Studio Code nos encontramos con esto. El Visual Studio Code que tengo yo ya tiene algunas configuraciones. Entonces, estas configuraciones lo que hacen es que se me vea así. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esto? Le voy a explicar cómo tenerlo más o menos como yo lo tengo. Ustedes van en extensiones y ustedes van a instalar extensiones para que ustedes puedan tener un mejor desarrollo. Una de estas extensiones es AutoClose Tag. Sí, les puede servir. AutoClose Tag es una extensión que les permite que cuando ustedes abran una etiqueta, se les cierre al mismo tiempo. Entonces, esta se la pueden descargar. Se pueden descargar AutoRename Tag también, que es como un autocompletado, más o menos, sería así. Usted va escribiendo y él ya le va autocompletando al final. ¿Sí lo ven? O sea, aquí usted escribe y se le autocompleta en la otra etiqueta. Otra que se pueden descargar es Code Spell Checker, que es para revisar la ortografía, que no voy a cometer errores ortográficos, es muy buena. Otra es Console Ninja, que es para ver cuando estén desarrollando en JavaScript, ya este le va a permitir ver las cosas en consola, pero como no, todavía no pero como este no es un curso sobre JavaScript, no vamos a tocar todavía, pero si quieren pueden, si planean tomar el curso de JavaScript, pueden descargárselo de una vez, les va a servir. Eh, Otro que se pueden descargar este es para Node, este es Error Lens, también es muy buena, es para ver los errores que si hay un error, él te los muestra en la misma línea, en rojo, ¿sí lo ven? Así más o menos. Error Lens es buena, Slim también es bueno. Eh, Fluent Icons es para los iconos, así que sean tan bonitos como yo los tengo. Ustedes, Fluent Icon es este. Godot. No les había dicho, pero ustedes se descargan las extensiones. Cuando entran en extensiones, ustedes buscan el nombre. Ustedes colocan, por ejemplo,
Live Server. Y este Live Server se lo instalan. Bueno, este Live Server es uno de los que vamos a estar utilizando en el curso, así que deben de instalárselo. Bueno, entonces íbamos por Errorlens, Slim, Image Preview. Este también es muy bueno. Este es como para visualizar las imágenes en código. Lo recomiendo también. ¿Qué otro? Live Server, por supuesto, el que les mencioné hace un momento. ¿Qué otro? Wandar Pro también es muy bueno. Este es para darle un tema de este color. Que mi Visual Studio se vea así como lo tengo. De un color bonito. Prettier, este sí es full recomendable. Este es para formatear código. Si no entienden ahora mismo, no hace falta porque yo igual les voy a estar explicando en el curso cómo, cómo se hace todo esto. O sea, simplemente les estoy explicando qué es lo que hace cada una, pero no es necesario que lo entiendan. Si quieren, no se lo instalen y después, cuando entiendan o cuando se va a requerir, lo pueden instalar. No hace falta. De hecho, el que vamos a estar utilizando en el curso es Live Server. Sería como el requisito. El del resto, pues son solamente si usted lo quiere, no van a ser fundamentales para el desarrollo del curso. ¿Qué más? Python, Spanish. Bueno, Spanish es para lo mismo, para corregir, pero en español. Ahí está el Spanish Language Pack. Es como, este es para poner como el Visual Studio Code en español. Este es como para que ustedes tengan el Visual Studio en español. Symbols es para símbolos, por ejemplo, de carpetas, de JavaScript, que sea más o menos así. Es como unos símbolos bonitos, agradables. Standard Client, este es para Node. VS Code Icons. Estos son todos los que yo tengo instalados. ¿Sí lo ven? Se los estoy mostrando. Si ustedes quieren, se lo instalan tal cual como yo lo tengo y ya estaría. Pero les estoy recomendando así más o menos lo que ustedes puedan llegar a necesitar. Y pues ya eso sería todo. Esas serían las extensiones. Si ustedes instalan todas las extensiones, tendrían un Visual Studio Code más personalizado. Si no se le instalan, que no es necesario instalárselas todas, pues igualmente con que tengan Live Server ya es suficiente para tomar este curso. Y ya, una vez hecho esto, sería empezar con el proyecto. Entonces, sin más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video de este curso de HTML. Hasta pronto.